Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar Carol Boutique en la ciudad de Doral, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a hablar con el presidente de la Federación Internacional de Banca de Florida, David Schwartz, quien se encuentra en un importante evento de FELABAN en la ciudad de Miami. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, un placer estar con ustedes. Quería entrar de lleno en materia porque hay una serie de sanciones que ha impuesto Estados Unidos a varios países latinoamericanos y en particular a Venezuela. Quería que nos comentara desde su perspectiva cómo ha sido el desarrollo de estas sanciones que por un lado restringen de alguna manera las negociaciones con Nicolás Maduro, pero por otro se están otorgando licencias para exonerar y poder permitir las operaciones de sectores que son cruciales para la economía de los venezolanos. Sí, ha sido un año bastante complicado en términos de sanciones por la industria financiera, porque salieron una serie de órdenes ejecutivas, que estos vienen directamente de la Casa Blanca, enviado a OFAC, quien es el departamento dentro del Departamento de Tesoro que se ocupa del régimen de sanciones. Y bajo esas órdenes casi restringió todas las operaciones con Venezuela. Y la banca estaba bastante preocupada porque ningún banco quiere fallar en cumplir con esas sanciones, porque obviamente las consecuencias tanto regulatorias que reputacionales son bastante serias. Entonces nosotros habíamos trabajado muy de cerca con OFAC para tratar de aliviar de un cierto modo oportunidad algunas de esas sanciones, porque sabemos bien que la intención de esas sanciones está dirigido al gobierno de Maduro, no al pueblo venezolano, obviamente. Pero esas sanciones afectaron tanto al gobierno que al pueblo. Entonces, lo que hizo OFAC es que emitieron unas licencias generales, se llaman, que exoneran varios tipos de operaciones, sobre todo las operaciones humanitarias, pero también lo que hicieron es que permitieron a gente residente o que tienen visa acá en los Estados Unidos de seguir operando con su banco, porque obviamente tenemos una población, una diáspora venezolana muy importante acá en el sur de la Florida que se encontró afectada. Quería que nos comentara un poco cómo fue en el momento que tomaron las sanciones y cómo es ahora. Quizás si tiene algún tipo de ejemplo de cómo se están llevando esas transacciones bancarias actualmente con Venezuela. Bueno, en el momento que salió esa última orden ejecutiva, que fue en el mes de agosto, tuvo el efecto de bloquear todas las transacciones con Venezuela. Con cualquier en ese momento no había ningún tipo de transacción con la banca venezolana con Estados Unidos. Por la interpretación de esa orden, de esa sanción, por los bancos y por sus abogados, obviamente. Entonces, poco a poco, OFAC reconoció el problema. Nosotros habíamos enviado una carta a OFAC con una serie de solicitudes para aclarar el tema de las sanciones, porque sabíamos bien que no debería de tener aplicación a todos. Entonces OFAC salió con una licencia general, era el número 34, que permitió una serie de transacciones. Entonces así los clientes pudieron ir a la banca, hacer sus transacciones, sacar plata de sus cuentas, porque también las cuentas se quedaron restringidas. Y obviamente un cliente llega y dice, pero esa es mi plata. ¿Cómo es que ustedes no me permiten de sacar mi plata del banco? Por el tema de las sanciones. Y justo aún con esas aclaraciones salieron unos problemas. Por ejemplo, cuando hablan del régimen de Maduro y hablan del gobierno venezolano, eso también se aplica
la universidad pública, al hospital público, que también quiere decir los profesores, los médicos, están considerados como parte del régimen de Maduro. Claro, porque trabajan alrededor del por gobierno. ser funcionarios públicos. Pero justo, y qué suerte que estamos teniendo esa charla ahora, salieron con una nueva licencia general, el número 35, y modificaron el 34, que ahora es 34A. Y parece, porque recién salió hace un par de horas, pero parece que sí tomaron en cuenta ese problema de los médicos, de los profesores, etcétera, y ahora ellos también están permitidos de operar. No las entidades, no la entidad pública, pero los que trabajan ahí adentro. Ellos pueden entonces recibir su dinero, hacer cualquier tipo de transacciones, Así porque es. antes lo tenían congelados. Esas Congelado cuentas. totalmente. Quería que nos comentara un poco la realidad de lo que es el dinero venezolano acá en Florida. Siempre se ha dicho que Miami ha sido un receptor de mucho lavado de dinero. Coméntenos un poco cómo hacen ustedes a través de la federación para controlar que el dinero que entra en el sistema bancario no venga de esa mala procedencia y cómo son esos mecanismos, cómo van funcionando específicamente en Florida. Bueno, a través de educación, porque siempre hay nuevas tipologías, digamos, de cómo la plata ilícita sale de Venezuela. Y es bastante complicado. Por ejemplo, la exportación de petróleo. Sabemos que ya PDVSA está controlado por esas sanciones, pero hay terceros y países terceros que compran ese petróleo y quizás pagan con una moneda otra que el dólar. ¿Y qué pasa con eso? Mandan esos euros, por ejemplo, a un banco offshore. Ese banco convierte esos euros en dólares y después mandan los dólares a un banco en los Estados Unidos. Obviamente el banco en los Estados Unidos no puede saber que eso viene de una exportación de petróleo a un tercero, porque utilizan varias empresas offshore, testaferros, o sea, entonces bastante difícil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hemos tenido este año ya 3 o 4 eventos con respecto a las sanciones, evasión de las sanciones y cómo detectar esas evasiones y al mismo tiempo cumplir con las sanciones. Entonces es educación constante que proveemos, digamos, a nuestra membresía. Coméntenos si justamente ustedes tienen entonces contacto directo con los bancos y se dan esa serie de protocolos para poder identificar ese dinero, o sea, es un trabajo del banco como tal de ir caso a caso identificando lo que podría ser ilícito. Así es, y por eso es un tema tan complejo, porque estamos hablando de miles y miles y miles de operaciones que pasan a través de esos bancos diariamente. Entonces trabajamos no solamente con los bancos, pero con los reguladores y con el Departamento de Tesoro en Washington, para que ellos también entiendan cuáles son las consecuencias de todas esas normas y sanciones que la banca quiere cumplir. La banca tampoco quiere plata ilícita transcursando a través de las cuentas bancarias, pero es difícil. Y o sea, la gente, los criminales, los carteles, ellos también tienen consultores, ellos también tienen tecnología y trabajan 24 horas por día, 7 días por semana en buscar la forma de evadir sanciones y evadir la detección de sus fondos ilícitos. Entonces es un trabajo que la banca tiene que hacer constantemente. Usted hablaba justamente de que, por ejemplo, el dinero que venía de las exportaciones de petróleo que tienen una sanción específica por parte del Departamento del Tesoro y del gobierno de Estados Unidos, pueden sortear esos euros y poder irse a través de otros bancos hasta nuevamente entrar al sistema financiero americano. ¿Cree que las sanciones realmente están dando resultados o se necesita el concierto de otras naciones, por lo menos las europeas, para que realmente el dinero esté cercado y sea mucho más difícil moverlo? Sí, no es el trabajo de un solo país, porque es imposible, sobre todo cuando utilizan testaferros, países terceros, y esa plata pasa de un banco a otro país y sigue así en circulación. Entonces requiere cooperación
entre los bancos, pero también cooperación entre los reguladores. Y realmente, o sea, los bancos sí son expertos en el movimiento de fondos, pero no son expertos en cómo actúan los criminales. Entonces, por eso siempre buscamos colaboración con la policía, con las agencias policiales, o sea, como la DEA, Homeland Security acá en los Estados Unidos, y con los reguladores en los varios países de la región. En el tema de las sanciones, ahora viene una nueva etapa. Ya Estados Unidos sancionó y se tiene previsto que los países latinoamericanos, a través del Tratado de Río, que se está haciendo a través de la Organización de Estados Americanos, puedan empezar a congelar cuentas masivamente. Se está elaborando una lista de quiénes podrían ser estas personas. ¿Cómo operaría entonces este tipo de mecanismos? Usted que conoce un poco el entramado, y si también se tendrían que hacer algún tipo de excepciones, o estos son solo cuentas de particulares que van a ser congeladas ya no solo en Estados Unidos, sino en el continente, por ejemplo. Bueno, ese es un tema que hemos abordado un par de años atrás, porque hemos visto que el gobierno americano quisiera utilizar sanciones como parte de su política para combatir evasión, para combatir corrupción, para combatir lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Entonces, otorgaron a OFAC de emitir sanciones no solamente sobre los narcotraficantes, que realmente esa lista se estableció en base a esto, pero también en cualquier forma que se ven corrupción, encuentra corrupción. Tenemos dos casos en particular. En Honduras, un par de años atrás, sancionaron a un grupo económico que sí incluyó un banco, el Banco Continental, pero realmente sancionó el grupo económico. Y eso no lo hicieron en cooperación con el gobierno hondureño. OFAC lo hizo directamente. Segundo caso, el grupo económico Huaquet en Panamá, donde sancionaron todo el grupo, que también incluyó un banco, pero tenía diversas entidades comerciales. Entonces, después vino Venezuela, el régimen de Maduro, y están sancionando casi todo el país. Sí. Ahora me dicen que muchas sanciones se están tomando individualmente y en silencio, que esto, por ejemplo, ha pasado en Europa. ¿Usted tiene conocimiento de esto, de que personas específicas ya tienen congeladas sus cuentas? Sí, lo que hace OFAC o el gobierno es que mandan una carta directamente a un banco y dice, ordenamos que congelan esas cuentas, y puede ser un listado de particulares o de empresas. Y eso sí, es confidencial. Eso no se puede compartir con nadie. Entonces también están utilizando este tipo de método para sancionar a ciertas personas. ¿Y usted cree que esto sí puede tener una efectividad, por ejemplo, en el círculo más cercano de Nicolás Maduro? Sí, pero el tema es que él está ahí tranquilo, ¿no es cierto? Es que tiene el apoyo de otros países. Claro. Tiene todavía el petróleo, tiene oro. Y eso es el último que realmente están buscando, es la venta de oro, porque parece que hay ventas masivas de oro venezolano. Recién acá en un aeropuerto chiquito encontraron ese avión que en el cono del avión había no sé cuántas, cientos millones de dólares en oro venezolano, y no era la primera vez que eso salió. Entonces, como digo, es bastante complejo. Como mencioné, él también tiene forma de sacar plata a través de oro, petróleo y quién sabe qué más. Finalmente, quería que hablara un poco de los ciudadanos venezolanos. Hay preocupación de, por ejemplo, ellos dicen que ya no pueden hacer transacciones con Visa, con Mastercard, con sus tarjetas de crédito. Esto está hasta ahora sancionado completamente, y el tema de las remesas también un poco, si usted tiene conocimiento, sé que no es directamente relacionado a usted, pero explicar un poco a los venezolanos cómo hacer para poder sobrevivir. Es complicado porque el tema de Visa, de Mastercard, es realmente a través de los emisores de esas tarjetas, que son los bancos. Y los bancos no quieren fallar,
incumplir con esas sanciones, entonces están preocupados porque no pueden entender exactamente el origen de todas esas operaciones. No saben si es alguien utilizando la tarjeta para pasar una operación ilícita. Claro. Entonces por eso decidieron mejor. Por ahora si no está trabajamos. completamente cortado, ¿verdad? Así es. Es una lástima, o sea, no es la intención del gobierno americano de impactar al pueblo venezolano, pero están buscando cualquier forma, obviamente, de cambiar el régimen actual y desafortunadamente hay consecuencias que no son intencionales. Eran las declaraciones del presidente de la Federación Internacional de Banca de Florida, David Schwartz, quien nos ha dado esta importante explicación de cómo funcionan las sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela para justamente seguir aislando al régimen de Nicolás Maduro. Hasta aquí su programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup. Te invitamos a visitar Carol Boutique en la ciudad de Doral, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa.